Lectura en voz alta. El infinito en un junco, parte 12. Un hombre de memoria prodigiosa y un grupo de chicas vanguardistas. Érase una vez en la gran biblioteca un hombre de memoria prodigiosa. Día tras día se dedicaba a leer los rollos por su orden, de anaquel en anaquel, y las palabras acariciadas por sus ojos se grababan en su mente, transformándola poco a poco en un archivo mágico de todos los libros. Se llamaba Aristófanes de Bizancio. Su padre era comandante de mercenarios y lo había adiestrado para su oficio aventurero y peligroso. Él prefirió los viajes inmóviles, las múltiples vidas imaginarias del lector. En su frente, tras los mechones de pelo gris como líquen, se dibujaban unas arrugas paralelas que sugerían las líneas de un texto indescifrable. Si hubiera dicho que aquel hombre delgado y musgoso, siempre en silencio, pero habitado por infinitos fantasmas susurrantes, se parecía cada vez más a los libros que devoraba. Un día se celebró en Alejandría un concurso de poesía. El rey eligió a 6 personajes ilustres de la ciudad como jueces literarios. Faltaba uno más para conseguir un número impar, y alguien deslizó el nombre de Aristófanes. Los 7 jueces escucharon recitar a los poetas, pero mientras los demás aplaudían, Aristófanes se limitaba a callar con gesto inexpresivo. Dejó de liberar a los otros sin mezclarse en la discusión. Solo al final pidió que le permitieran hablar, para decir que todos los concursantes, menos uno, eran farsantes. Se levantó, entró en los pórticos de la biblioteca y, utilizando solo su memoria, extrajo una montaña de rollos de distintas estanterías. Allí estaban, palabra por palabra, recónditos, los poemas que los escritores tramposos habían saqueado. Los ladrones de palabras no pudieron engañar a Aristófanes. Para él, cada verso era tan inconfundible como un rostro, y recordaba su lugar en los anaqueles, igual que otros conocen el puesto de cada estrella en el cielo nocturno. Cuenta la leyenda que el rey de Egipto nombró director de la biblioteca a aquel memorioso lector. Esta anécdota, relatada por Vitruvio, demuestra que el plagio y los escándalos son tan antiguos como los propios concursos literarios. Tal vez por eso llamemos fallos a las decisiones de los jurados. Además, la historia de Aristófanes de Bizancio nos revela el crecimiento de la gran biblioteca que, un siglo después de su creación, ya solo podía tener cabida en una memoria fabulosa. Había llegado el tiempo de los catálogos y las listas. En realidad, como explica el ensayista Philip Blom, todo coleccionista necesita su inventario. Las cosas que se esfuerzan en reunir pueden volver a dispersarse algún día, vendidas o saqueadas, sin dejar rastro de la pasión y los conocimientos que impulsaban a su anterior dueño. Incluso a los más humildes coleccionistas de sellos, libros o discos les duele imaginar que seguramente en el futuro esos objetos elegidos uno a uno por íntimos motivos volverán al revoltijo y la mezcolanza de las tiendas de viejo. Solo en su catálogo la colección sobrevive a su propio naufragio. Es la prueba de que existió como conjunto, como plan cuidadoso, como obra de arte. En el catálogo se manifiesta el poder del número. Ya conté antes que, según las fuentes, cada poco tiempo el rey Ptolomeo pasaba revista a los anaqueles de la biblioteca y preguntaba a su encargado: ¿cuántos libros tenemos ya? La cifra que salía de la boca del bibliotecario resumía el éxito o el fracaso de su grandioso plan. Esta escena tiene un cierto parecido con un episodio protagonizado por don Juan Tenorio, a quien se podría considerar el arquetipo literario del coleccionista insaciable. En la ópera Don Giovanni, Mozart y su libretista, Da Ponte,
incluyeron la famosa área del catálogo, donde el criado Leporello aporta un inventario de conquistas. Este es el catálogo de las mujeres que amó mi Señor, un catálogo que yo mismo he elaborado. Observad, leed conmigo. En Italia, 640, en Alemania, 231, 100 en Francia, en Turquía, 91. Pero en España ya son 1003. Los Ptolomeos, como don Juan, necesitaban servidores contables que les garantizaran que la suma de sus logros seguía aumentando, que tenían derecho a sentirse cada vez más importantes y poderosos. De la misma forma, las redes sociales son los leporellos de nuestro mundo virtual, alimentando el narcisismo y la pulsión coleccionista que anida en nosotros. Llevan la cuenta del número de amigos, seguidores y me gusta que somos capaces de conquistar. La Biblioteca de Alejandría, que intentó rozar el infinito, también tuvo un gran catálogo. Sabemos que ocupaba al menos 120 rollos, 5 veces más que la Ilíada de Homero. Por sí solo, ese dato conserva un destello de la magnífica colección perdida. Y prueba que para entonces el mar de libros había desbordado los diques de la memoria humana. Ya nunca volverían a habitar en una sola cabeza, como se cuenta que habitó en la de Aristófanes, la suma del saber, la poesía y los relatos escritos. Del gran catálogo se encargó en el siglo III a.C. un poeta nacido en territorio libio, Calimaco de Cirene, el primer cartógrafo de la literatura. En las galerías, pórticos, salas interiores y pasillos de la Biblioteca de Alejandría, con sus anaqueles llenos a rebosar, ya era posible perderse. Hacía falta un mapa del territorio, un orden y una brújula. Se considera a Calimaco el padre de los bibliotecarios. Lo imagino rellenando las primeras fichas bibliográficas de la historia, que serían tablillas, e inventando algún remoto antecedente de las signaturas. Quizá conoció los secretos de las bibliotecas babilónicas y asirias y se inspiró en sus métodos de organización, pero llegó mucho más lejos que ninguno de sus predecesores. Trazó un atlas de todos los escritores y de todas las obras. Resolvió problemas de autenticidad y falsas atribuciones. Encontró rollos sin título que era necesario identificar. Cuando dos autores se llamaban de la misma forma, investigó la identidad de cada uno para diferenciarlos. En algunos casos se confundían nombres y apodos. Por ejemplo, el verdadero nombre, hoy olvidado, de Platón era Aristócles. Hoy ya solo lo conocemos por lo que parece su apodo del gimnasio, Platón, que en griego significaba espalda ancha. El filósofo debía de estar muy orgulloso de sus habilidades pugilísticas sobre la arena. En resumen, el nuevo geógrafo de los libros tuvo que afrontar infinitos interrogantes con paciencia y amor por el detalle minucioso. De cada autor, Calimaco redactó una biografía brevísima. Investigó los datos distintivos, el nombre del padre, el lugar del nacimiento, el apodo, y elaboró la lista completa de sus obras por orden alfabético. El título de cada libro iba seguido de una cita de la primera frase del texto, si se conservaba, para facilitar su identificación. La idea de utilizar el alfabeto para ordenar y archivar textos fue una gran contribución de los sabios alejandrinos. En nuestra vida cotidiana, nosotros lo hemos asumido como algo tan corriente, tan claro y útil que ni siquiera nos parece un invento. Y sin embargo, es una herramienta igual que el paraguas, los cordones de los zapatos o el lomo de los libros, que alguien ideó en un momento de inspiración precedido por una larga búsqueda. Ciertos investigadores piensan que esta sencilla genialidad pudo ser precisamente lo que Aristóteles enseñó a los bibliotecarios de Alejandría.
La hipótesis es atractiva, aunque imposible de probar. En cualquier caso, el sistema se impuso gracias a los intelectuales del museo. Nosotros, con un abecedario distinto, seguimos imitando sus gestos. El catálogo de Calímaco, llamado Los Pinaques, las tablas, no se ha conservado, pero en textos de los siglos posteriores aparecen suficientes referencias y alusiones para tener una idea bastante aproximada de cómo fue. También han llegado a nosotros listas que seguramente fueron copiadas de los Pinaques. Por ejemplo, los títulos de 73 piezas teatrales de Esquilo en orden alfabético y más de 100 de Sófocles. Estas enumeraciones son un auténtico inventario de pérdidas. Hoy solo podemos leer 7 tragedias completas de cada uno. En una de sus decisiones con mayor repercusión, Calímaco organizó la literatura por géneros. Clasificó, ya para siempre, los libros en 2 grandes territorios, el verso y la prosa. Luego, parceló cada uno de estos países literarios en provincias: épica, lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria, filosofía, medicina, derecho. Y al final, una última sección miscelánea para las obras que no encajaban en ninguno de los principales géneros. Allí figuraban, por ejemplo, 4 libros de repostería. La ordenación alfabética por géneros ha llegado hasta nuestras bibliotecas actuales. Obedecía a criterios meramente formales, útiles pero arbitrarios. Desde entonces, los libros mixtos, experimentales, fronterizos y desobedientes a las leyes de los géneros, también los hubo en la antigüedad, han cargado con los inconvenientes de ser inclasificables. A pesar de su formalismo, los pinaques se convirtieron en una herramienta de búsqueda esencial, el primer gran mapa de la literatura, un portulano para navegar el gran océano de la Biblioteca de Alejandrina, y, en la estela de Aristóteles, una audaz taxonomía del saber y la invención. Durante toda la antigüedad, el catálogo de Calímaco se consultaba y actualizaba constantemente. Tuvo un enorme éxito y colocó los cimientos de las ciencias bibliográficas y enciclopédicas, ramas del saber que están al servicio de todas las demás. Adivino que Calímaco soñaría con salvar del olvido todos los pequeños mundos encapsulados en el interior de los libros, incluso los más recónditos, y de ahí extrajo fuerzas y paciencia para ese inmenso esfuerzo. Después de todo, él mismo era un escritor preocupado por el porvenir de las palabras. Ironías del destino. Su propia obra se perdió casi por completo. Por lo que sabemos, fue un poeta transgresor, que defendía con uñas y dientes la experimentación creativa. Le aburrían los fieles imitadores de un pasado literario irrecuperable. Amaba la brevedad, la ironía, el ingenio, la fragmentación. A veces no hay nada como conocer bien a los clásicos para saber por dónde se puede abrir nuevos caminos. Silenciosamente las bibliotecas han ido invadiendo el mundo. Entre el año 1500 y 300 a.C., existieron 55 bibliotecas, solo para un público minoritario, en algunas ciudades del Próximo Oriente y ninguna en Europa. Según datos del año 2014 en España, el 97% de la población dispone de al menos una biblioteca pública en el lugar donde vive. Hay un total de 4.649 bibliotecas en todo el país. Estas cifras cuentan la historia de un enorme cambio y de una fantástica multiplicación. Aunque ha pasado bastante desapercibida, se trata de una de las realidades antiguas que nos han colonizado con más eficacia. Si nos preguntáramos, como esos estrafalarios miembros del Frente Popular de Judea, de la vida de Brian, ¿qué han hecho los griegos y romanos por nosotros?,
Contestaríamos sin dudarlo: calzadas, alcantarillas, leyes, democracia, teatro, acueductos. Tal vez incluiríamos en la lista la épica de los gladiadores, ese atajo de ruidosos luchadores semidesnudos que tanto fascinan a los guionistas de Hollywood, o los conductores de cuadrigas, pero ni remotamente pensaríamos en el éxito sosegado de las bibliotecas públicas, hoy más vivas que nunca. No olvido la primera biblioteca de mi infancia. Desde muy niña sabía que en todos los cuentos hay un bosque. Al entrar en sus misteriosos caminos, el protagonista siempre tropieza con la magia y acaba encontrando alguna maravilla. Yo también caminaba entre árboles de la mano de mi padre en las largas tardes de julio. Solíamos ir los dos juntos a una biblioteca pequeña en el Parque Grande. Era una casita que por su aspecto y su tejado a mí me parecía sacada de algún cuento o quizá de un país alpino. Entraba en su interior en penumbra, escogía un tebeo y volvía a salir al luminoso exterior del parque con el tesoro bien abrazado, hasta elegir un banco donde leerlo. Y lo leía a conciencia, desde la primera a la última letra, bebiendo los dibujos y las palabras, mientras la tarde declinaba lentamente y se escuchaba la música metálica de las bicicletas al pasar. Cuando terminaba, devolvía el tebeo que había sido mi botín durante unas horas. Salía del bosque y volvía a casa con la imaginación bulliendo en la frescura del anochecer. Las maravillas de aquel parque ascendido a la categoría de bosque por mi mirada infantil eran, claro, pura fantasía. Los libros y los héroes que los habitaban, el susurro de los álamos que con sus cuchicheos misteriosos parecían prometer un cuento, la biblioteca. Me había convertido en una yonki de los tebeos y cada tarde exigía dosis mayores. Los más de 10,000 bibliotecarios que trabajan en España, cientos de miles en todo el mundo, alimentan nuestra adicción a las palabras. Son los guardianes de la droga. A ellos les confiamos la suma de nuestros conocimientos y nuestros sueños, desde los cuentos de hadas a las enciclopedias, desde los opúsculos eruditos a los cómics más canallas. Ahora que muchas editoriales destruyen sus fondos para evitar los gastos de almacenamiento, allí encontramos un depósito de las palabras descatalogadas, el cofre del tesoro. Cada biblioteca es única y, como alguien me dijo una vez, siempre se parece a su bibliotecario. Admiro esos cientos de miles de personas que aún confían en el futuro de los libros, o mejor dicho, en su capacidad de abolir el tiempo, que aconsejan, animan, urden actividades y crean pretextos para que la mirada de un lector despierte las palabras dormidas, a veces durante años, de un ejemplar apilado en una estantería. Saben que ese acto tan cotidiano es en el fondo, levántate Lázaro, la resurrección de un mundo. Los bibliotecarios tienen una larga genealogía que empieza en el creciente fértil de Mesopotamia, pero apenas sabemos nada sobre esos lejanos antepasados del gremio. El primero que nos habla con su propia voz es Calímaco, a quien podemos imaginar con un perfil nítido en su paciente trabajo de catalogación y en sus largas noches de escritura. Después de Calímaco, muchos escritores han ejercido de bibliotecarios durante alguna época de su vida, entre paredes de libros que a la vez convidan y paralizan. Goethe, Casanova, Hölderlin, los hermanos Grimm, Lewis Carroll, Musil, Onetti, Perec, Stephen King. Dios me hizo poeta y yo me hice bibliotecaria, escribió Gloria Fuertes. Y a Borges, el bibliotecario ciego que se ha convertido él mismo casi en un género literario. Cuenta un amigo del escritor que cierta vez recorrió con él la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Borges se movía entre los anaqueles como en su propio hábitat. Abrazaba con la mirada, ya sin verlos nítidamente,
cada uno de los estantes. Sabía dónde se encontraba cada libro y al abrirlo encontraba enseguida la página precisa. Perdiéndose en corredores tapizados de libros, deslizándose por lugares casi invisibles, Borges se abría camino en la oscuridad de la biblioteca con la delicada precisión de un equilibrista. Como Jorge de Burgos, ese guardián ciego y asesino sigiloso de la biblioteca abacial de El nombre de la rosa, que Humberto Eco, entre el homenaje y la irreverencia, imaginó inspirándose en él. A principios del siglo XX, este oficio, desempeñado por hombres desde los tiempos de Nínive, Babilonia y Alejandría en adelante, empezó a transformarse en un territorio pacíficamente invadido por mujeres. En 1910 lo eran casi el 80% del total, y como solo las mujeres solteras tenían permitido trabajar, el imaginario colectivo forjó la caricatura de la bibliotecaria solterona, avinagrada, antipática, con moño gris, gafas, ropa anticuada y muchas ganas de gruñir. La mentalidad de esa época no tan lejana creía que una mujer que trabajase entre libros solo podía lamentarse con amargura por el novio que nunca le puso un anillo en el dedo y su prole inexistente. En Qué bello es vivir, estrenada nada menos que en 1946, encontramos un reflejo de ese estereotipo. Me parece un momento insuperablemente paródico, pero por desgracia está rodado sin pizca de ironía. El personaje protagonista, George Bailey, interpretado por James Stewart, está al borde del suicidio en Nochebuena. Entonces interviene su ángel de la guarda para mostrarle cómo sería el mundo si él no hubiera nacido, y así convencerlo de que su vida no es un inane despropósito. Tras contemplar cómo todos sus amigos y familiares habrían sido más desgraciados sin él, George pregunta por su mujer. ¿Dónde está Mary? El ángel titubea. No me pidas eso. George, angustiado, imaginándose lo peor, agarra al ángel por las solapas. Si sabes dónde está mi mujer, dímelo. No puedo decírtelo, por favor. No te va a gustar, George. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregunta George, rozando la desesperación. Se quedó soltera, George. Está a punto de cerrar la biblioteca. George deja caer al ángel y corre a la biblioteca. Entonces aparece en pantalla Mary, que en efecto está cerrando la puerta de la biblioteca pública de Portersville. Viste el uniforme completo, traje monjil, moño, gafas gruesas. Camina con el bolso aferrado contra el pecho, acomplejada e infeliz. La banda sonora de la película crea una atmósfera lúgubre, y ante la horrorizada expresión de George, se espera que el espectador, echándose las manos a la cabeza, piense, no, una bibliotecaria no. Estos tópicos, como ha demostrado la investigadora Julia Wells, continúan presentes en el cine contemporáneo. Muchas bibliotecarias de ficción siguen apareciendo como mujeres cascarrabias que lanzan furibundos shh a quien se atreve a hablar en sus dominios. Y aquí tropiezo con una triste ironía histórica. Durante los años inmediatos anteriores al rodaje de la película de Frank Capra en la España de la posguerra, la mayoría de las bibliotecarias que ejercieron durante la República fueron consideradas peligrosas revolucionarias y sometidas a procesos de depuración. En general, eran el reverso del fantasma de Mary en Qué bello es vivir. Chicas modernas, vanguardistas, pioneras en las universidades españolas. Las autoridades franquistas investigaron sus actividades públicas, su vida profesional y su conducta privada. Las que pudieron mantener su trabajo en el cuerpo público de bibliotecarios y archiveros sufrieron humillantes bajadas de sueldo, destinos forzosos y quedaron inhabilitadas para puestos de dirección. Pienso en María Moliner,
a la que rebajaron 18 puestos en el escalafón, excluyéndola para toda su carrera de cargos de mando o confianza. Relegada primero al Archivo de Hacienda de Valencia y luego a la Escuela de Ingenieros de Madrid, elaboró a solas su fantástico diccionario. La biblioteca de la infancia de mi madre no era una casita encantada en el bosque, como la mía. Era el edificio donde trabajaban 2 mujeres represaliadas. Las bibliotecas y los bibliotecarios tienen su propia historia universal de la infamia. Ataques, bombardeos, censura, depuraciones, persecuciones. Han inspirado una galería de personajes fantásticos como Jorge de Burgos en El nombre de la rosa, capaz de convertir un libro de Aristóteles en arma del crimen, o Mari, que vive a la vez en 2 dimensiones espacio-temporales, como feliz madre de familia y como atormentada bibliotecaria. Y no sabemos cuál de esas vidas prefiere. Pero lo más asombroso de todo es el camino recorrido desde los orígenes orientales, con sus gremios de escribas y castas de sacerdotes que mantenían el conocimiento vigilado, a las bibliotecas de hoy, abiertas a todo el que quiera leer y aprender. En sus anaqueles aguardaban juntos libros escritos en países enemigos, incluso en guerra unos con otros, manuales de fotografía y de interpretación de los sueños, ensayos que hablan de microbios o de galaxias, la autobiografía de un general al lado de las memorias de un desertor, la obra optimista de un autor incomprendido y la obra oscura de un autor de éxito. Los apuntes de una escritora viajera junto a los 5 tomos que necesita un escritor sedentario para contar con pelos y señales sus ensoñaciones. El libro impreso ayer y a su lado el que acaba de cumplir 20 siglos. Ahí no se conocen las fronteras temporales ni geográficas. Y por fin, estamos todos invitados a entrar, extranjeros y locales, gente con gafas, con lentillas o con legañas, hombres que llevan moño o mujeres que llevan corbata. Eso se parece a una utopía.